Entonces, empezando por las tendencias del sector, os he seleccionado algunas, quizás las más importantes. La primera es el tema de los datos, o sea, el crecimiento brutal de datos en las redes de telecomunicaciones. Eso viene por dos motivos, fundamentalmente. Uno, por los contenidos, y MOOC es un ejemplo, ¿no? Antes hablabas, voz. Por ejemplo, yo hace 20 años cuando empecé, una red de telecomunicaciones se utilizaba 14 minutos al día, porque era solo la voz. Estaban desocupadas el resto del tiempo. Esa era la media, 14 minutos al día, ¿no? Porque era la voz. Bueno, pues la explosión es brutal porque los contenidos cada vez son más sofisticados y encima también el tema de los terminales, los smartphones, que te dan muchísimas más posibilidades. Entonces, esto ya eso sí se sabía. Entonces, o sea, digamos, es una cosa nueva que por ahí va la tendencia, porque la televisión de alta definición ya empezamos a hablar hace 7 años. Con lo cual, lo que se está produciendo es una explosión de datos. Esos datos pues hace que las redes tengan que ser mucho más potentes. En telecomunicaciones, pues llevamos un poco un modelo de 100 años con las redes de cobre, ¿no? Y hay que actualizar las redes, ¿no? Entonces, el segundo paso que pasa es que sube muchísimo las necesidades de inversión de las compañías de telecomunicaciones, ¿no? Porque en telefonía móvil necesitas mucha más densidad de celdas, ¿sabes? Las torres de telefonía móvil que veis, necesitas una mayor densidad, además unirlas con fibra, porque tienes el espectro que es... pues no es finito, no es infinito, el espectro, la capacidad de espectro, y eso le lleva a un incremento de las inversiones, ¿no? Entonces, esto ha puesto muchísima presión en las compañías de telecomunicaciones, frente a otros operadores, pues un Google o lo que sea, que no tiene esta infraestructura física, ¿no? Simultáneamente tenemos una revolución tecnológica. O sea, revolución tecnológica, o sea, que todo esto va mucho más allá de los datos y tal, es una revolución tecnológica en el sentido que te va a afectar a la forma de vida de los países, ¿no? Por ejemplo, el tema, yo os he traído un ejemplo de Millicom en temas de servicios financieros, ¿no? Por ejemplo, en los países emergentes el nivel de bancarización es muy bajo. Por ejemplo, Latinoamérica está entre un 10 y un 20%, depende de los países, o sea, solo el 10 o 20 tiene una cuenta en un banco. Para pagar la luz, tiene que cogerse un autobús, ir a la ciudad y pagar la luz. Entonces, por ejemplo, el teléfono móvil ya, la penetración mundial, o sea, la cobertura ya es casi del 90% de la población mundial, 90, 95, depende cómo lo mides, ¿no? Eso no es geográfica, porque digamos, a lo mejor en el Amazonas o en otro sitio no tienes cobertura, digo población. Entonces, digamos, todo el mundo tiene un teléfono móvil, ¿no? Tampoco hay que ignorar, y por ejemplo nosotros no los ignoramos, en el sentido entre Estados Unidos, China, Europa, ¿no? O sea, China está siendo un poco la fábrica, ves Samsung, ¿no? Corea, ¿no? Lo que está pasando es la producción de terminales, ¿no? Nokia, los suecos se han ido un poco para abajo, o bastante. Tienes el sector que se ha hecho muy americano en lo que es, por un lado, Apple, Google, es un sector muy americano, ¿no? Y en que Europa está un poco de capa caída, ¿no? Eso también te lleva a temas geopolíticos, por ejemplo, tenemos, pues a lo mejor una compañía del sector asiática que nos dice, por favor, buscarme oportunidades para invertir en Brasil. Y dices, pero ¿por qué quieres hacer una fábrica en Brasil si no hablas portugués? Entonces, pero, bueno, pues por temas políticos, porque no me están dejando vender, por ejemplo, ¿no? O sea, es que hay compañías chinas de tecnológicas que no les dejan vender en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual hay que mirar, y eso también nos sirve un poco para ver cómo se analiza un sector, ¿no? Que es la estructura piramidal, ¿no? De la parte general a la particular. Y luego lo que está llevando también es una mayor sofisticación este sector en el sentido de la segmentación de audiencias, ¿no? O sea, y lo veíais esta mañana en la prensa, sale todos los días, el tema que está viendo ahora con Estados Unidos, los temas de seguridad, ¿no? Porque se maneja muchísima información, ¿vale? Muchísima información de gobierno sensible o de consumidores, ¿no? Entonces yo os he elegido esas 4 o 5 tendencias, os podría hablar de otras cosas, pero yo creo que esas.